cuando el cuerpo de Lord Blackthorn fue encontrado al pie de las mismas escaleras que una vez simbolizaron su poder, solo quedaba una pregunta: ¿accidente o asesinato? Cada persona presente aquella noche en la mansión oculta algo, y mientras más profundo es el secreto, más mortal se vuelve. Pero recuerda, en Blackthorn Manor, no solo la verdad da miedo, la muerte también acecha en las sombras. Las viejas paredes de Hemsley Manor habían presenciado innumerables historias, pero una historia enterrada en lo profundo de sus sombras no era solo una historia, era una verdad mortal. Esa noche, cuando las manos del reloj se congelaron a la medianoche, alguien intentó silenciar un secreto que siempre fue destinado a ser revelado. Era una mañana inacabada en el pueblo de St. Mary's, donde todo parecía ordinario, pero el aire llevaba una inquietud inusual. Las campanas de la iglesia sonaron como de costumbre, pero hoy su campanilla trajo un susurro diferente, una historia aún desconocida. La señorita Eleanor Grace, una mujer mayor con ojos agudos, más nítidos que la mayoría, se sentó en su pequeño jardín. La luz del sol lanzaba sombras suaves sobre su cabello plateado, pero sus ojos estaban en otra parte, centrados en algo invisible, un miedo tácito que acechaba debajo de la superficie. En sus manos descansaba un pequeño diario de terciopelo, sus páginas envejecidas con secretos. Sus dedos lo volteaban cuidadosamente, como si descifrara un acertijo olvidado. Luego, un leve sonido cerca de la puerta del jardín, un roce de zapatos contra la grava, seguido de una voz familiar cubierta de travesuras. Eleanor, sabes que nunca visito sin razón, dijo un tono cálido pero penetrante. Era Ruby Winthrop, la mente más aguda del pueblo, y la más incansable buscadora de la verdad. En sus manos, llevaba una pequeña canasta llena de bollos cálidos, y una vieja carta arrugada. Los labios de Eleanor se curvaron en una sonrisa de conocimiento. Estás persiguiendo otro misterio, ¿no, Ruby?, dijo, aunque su mirada tenía un rastro de sospecha. Ruby dejó la canasta, sus ojos derivando hacia el diario en las manos de Eleanor. Dime esto, se inclinó ligeramente, su voz cayendo en un susurro conspirador. Sir Percival Blackwood está reuniendo la mansión, ¿qué haces de ello? Eleanor exhaló lentamente, sus dedos rastreando un nombre garabateado dentro del diario. No solo se reúne por mera sociedad, Ruby murmuró, algo más está sucediendo. La expresión de Ruby parpadeó con anticipación. Y sabes que detesto los secretos, dijo, agarrando el borde de la mesa. Eleanor giró la página, revelando 3 palabras grabadas en tinta. La sociedad del velo negro. Sir Percival es más que un hombre rico, dijo Eleanor en voz baja. Pertenece a un círculo que prospera en las sombras, y esta noche, algo va a pasar. Ruby alcanzó un bollo, pero la emoción en sus ojos traicionó su acto casual. Entonces, tenemos que irnos, ¿no?, preguntó, su voz teñida de urgencia. La sonrisa de Eleanor se profundizó, una emoción tranquila en su mirada. Oh Ruby, no solo vamos a mirar, dijo, su voz apenas por encima de un susurro, vamos a descubrir la verdad. En algún lugar a lo lejos, las campanas de la iglesia volvieron a sonar, esta vez, como si marcaran el comienzo de algo inevitable. La mañana en Blackwood Hollow llevaba la calma engañosa de un lugar intocado por el tiempo, donde los secretos se aferraban al aire húmedo como susurros en la niebla. El pueblo, ubicado entre los bosques antiguos y el río que serpenteaba lentamente, era lo suficientemente pequeño como para sentirse olvidado, pero lo suficientemente cerca de la ciudad, para que sus residentes recordaran el peso de las verdades ocultas. La lluvia de la noche anterior aún se demoraba, su aroma afilado y fresco filtrándose en las calles empedradas. La señorita Eleanor Whitmore,
Una mujer cuyo comportamiento tranquilo enmascaraba un intelecto inquebrantable, se arrodilló en su jardín. Sus manos enguantadas sacaban metódicamente las malas hierbas del suelo húmedo, pero sus pensamientos estaban en otra parte, atraídos por los murmullos silenciosos que comenzaban a tejerse a través del pueblo como una tormenta sigilosa. Un toque rítmico de botas de tacón contra la piedra anunció una presencia que se acercaba, seguido de una voz, suave, pero con urgencia. Rompió la quietud de la mañana. Eleanor, supongo que ya has escuchado. La voz pertenecía a Celeste Harrington, una mujer cuya curiosidad era tanto una virtud como una maldición. Pasó por la puerta del jardín de hierro, su abrigo aún moteado con los restos de la llovizna matutina. En su mano enguantada, sostenía una carta doblada con fuerza. Eleanor no levantó la vista de inmediato, sino que desempolvó su delantal antes de encontrarse con la mirada de Celeste. Escucho muchas cosas. ¿Qué susurro en particular ha despertado tu mente esta vez? Celeste exhaló, desplegó la carta, y la colocó en la mesa del jardín entre ellas. Blackwood Manor. Esta noche, una reunión, pero no del tipo que aparece en las páginas de la sociedad. Bajó su voz. Es el Círculo Obscura, una sociedad secreta, Eleanor, y Lord Hawthorne está en el centro de todo. Eleanor tomó la carta, sus dedos rastreando el sello en relieve. La tinta estaba manchada, pero el mensaje era claro: las puertas de la mansión se abrirían a la medianoche. Solo aquellos que entendieran su verdadero propósito serían bienvenidos. Eleanor dejó la carta cuidadosamente. Su mente ya unía las piezas del rompecabezas. Entonces, debemos ir, dijo simplemente, con una certeza inquebrantable. Algo está por suceder, y necesitamos estar allí cuando ocurra. Más allá de las paredes del jardín, las campanas de la iglesia sonaron nuevamente, no como bienvenida, ni como advertencia, sino como un presagio de la noche por venir. La niebla de la mañana se aferró a Blackwood Hollow, como un secreto demasiado pesado para dispersarse, tejiéndose entre los antiguos robles y las calles empedradas, amortiguando los pasos y susurros por igual. Era el tipo de mañana que llevaba una quietud engañosa, una que sugería que el pueblo había quedado intacto por el tiempo. Sin embargo, aquellos que habían vivido aquí el tiempo suficiente sabían mejor. Debajo de su encanto tranquilo, Blackwood Hollow siempre había sido un lugar de verdades ocultas. La señorita Eleanor Whitmore se paró en su jardín, con las tijeras de podar en la mano, sus ojos afilados escaneando el horizonte húmedo. El fresco aroma de la lluvia permanecía en el aire, pero algo más montaba la brisa, algo que aún no podía nombrar. No estuvo sola por mucho tiempo. Un ruido rítmico de pasos apresurados resonó contra los adoquines, y pronto, Celeste Harrington apareció en la puerta del jardín. Sus rizos castaños se agitaban salvajemente por el viento, y su aliento llegaba más rápido de lo habitual. Eleanor, jadeó, tío, presionando una carta doblada en las manos enguantadas de su amiga. Ha sucedido, y no creerás cómo. Eleanor desplegó el periódico con paciencia practicada, su mirada recorriendo las palabras entintadas. Lord Ambrose Hawthorne, reconfortante, rico y completamente enigmático para la comodidad, había sido encontrado muerto en su estudio en Blackwood Manor. Pero no fue la muerte en sí lo que hizo temblar la voz de Celeste. Eran las circunstancias. Puertas cerradas, sin señales de lucha, una sola vela aún ardiendo a su lado, su cera agrupada como si el tiempo se hubiera congelado, y la mujer, Isadora Ferrera, la extranjera, la mujer que nadie conocía, pero de quien todos susurraban. Había llegado hace solo unos días, su presencia una onda en las aguas quietas del pueblo, y ahora, igual de repentinamente, la muerte la había seguido. La voz de Celeste cayó a un susurro,
Sus dedos enguantados se cerraron alrededor de la muñeca de Eleanor. Dicen que no fue natural, que había algo mal con el cuerpo. La expresión de Eleanor no cambió, pero algo en su postura sí. Isadora. Celeste dudó. Ha desaparecido. Algunos afirman que la vieron irse antes del amanecer. Otros dicen que nunca estuvo realmente aquí para empezar. Tragó con dificultad. Y luego está el asunto de la sociedad. Eso hizo que Eleanor se detuviera. El círculo obscura, un nombre solo pronunciado en susurros, su existencia más rumor que hecho, pero ella había escuchado lo suficiente a lo largo de los años para saber que donde se movía el círculo, los problemas lo seguían, y si habían estado involucrados con Lord Hawthorne, entonces esto estaba lejos de terminar. Eleanor dobló la carta con cuidado deliberado, deslizándola en el bolsillo de su abrigo. Entonces tenemos un rompecabezas, miró a Celeste con una certeza tranquila en su tono, y creo que deberíamos comenzar en Blackwood Manor. Celeste se estremeció. A pesar del calor del sol de la mañana, las campanas de la iglesia sonaron a lo lejos, un sonido que no era acogedor ni triste, solo expectante, como si el pueblo mismo estuviera esperando, conteniendo la respiración. Y Eleanor no tenía dudas de que lo que había comenzado anoche era solo el principio. El pueblo de Ravenside estaba tranquilo esa mañana, demasiado tranquilo. Un silencio peculiar se había asentado sobre sus calles empedradas, espeso como la niebla que se acurrucaba alrededor de los antiguos edificios de piedra. El tipo de silencio que sugería que la ciudad estaba conteniendo la respiración, esperando. Eleanor Ashford lo había sentido en el momento en que salió. El crujiente aire de otoño estaba teñido de algo intangible pero innegable. Apretó su chal, sus agudos ojos recorriendo la plaza del pueblo, donde los comerciantes instalaban sus puestos con precisión mecánica, sus voces apagadas. Algo había cambiado en Ravenshead, aunque nadie había hablado de ello todavía. Sus sospechas fueron confirmadas cuando Beatrice Holloway salió corriendo por la calle, su sombrero casi volando y su rostro pálido como la leche. Eleanor jadeó, atrapándose en la valla de hierro que bordeaba la casa de Ashford. ¿Has oído? Por supuesto que no. Pero yo, contuvo el aliento. Inestable. Caro no está muerto. Por un momento, el pueblo pareció congelarse. Un solo cuervo se alzó desde una azotea cercana, su graznido atravesando la quietud misteriosa. Eleanor no se estremeció, aunque sintió el peso de las palabras de Beatriz, o sentarse profundamente en sus huesos. Lord Hawthorne, repitió, su voz tranquila y medida. ¿Cómo? Beatriz bajó la voz, como si el pueblo mismo tuviera oídos. Lo encontraron en su estudio en Thornfield Manor. Puertas cerradas, sin signos de entrada forzada, una sola vela ardiendo a su lado, la cera derretida hasta casi nada, y la forma en que se veía, dudó, sus manos aferrándose con más fuerza a la cerca. Dicen que no era natural, sus ojos, abiertos, su expresión, como si hubiera visto algo terrible. Eleanor permaneció inmóvil, su mente tejiendo posibilidades, probabilidades, y la mujer, Beatriz, se estremeció. Isadora Ferrera, llegó hace solo una semana y ahora se ha ido. Tragó con fuerza. Algunos dicen que desapareció antes del amanecer, otros afirman que nunca estuvo realmente aquí para empezar. Una brisa lenta y deliberada susurró a través de la plaza, removiendo las hojas doradas a sus pies. Eleanor no tenía uso para la superstición, pero sabía reconocer una muerte con peso. Esto no había sido un simple fallecimiento, esto era algo más. Se volvió hacia Beatriz, su expresión ilegible. Entonces deberíamos ir a Thornfield Manor. Beatriz se vaciló, lanzando una mirada cautelosa hacia la silueta de la mansión contra el cielo de la mañana. Eleanor
Dicen que podría haber sido obra de la sociedad obscura. Las palabras colgaron entre ellas. Un nombre pronunciado solo en susurros. Una sociedad enterrada en el misterio. Su existencia en la frontera entre la leyenda y el miedo. Los labios de Eleanor se curvaron en la más leve de las sonrisas. Entonces, supongo que lo descubriremos por nosotros mismos. Con eso, dio un paso adelante. El pueblo contuvo la respiración, mientras ella se dirigía hacia la imponente mansión al final del camino. Lo que había comenzado en la oscuridad de ese estudio, no había terminado con el último aliento de Lord Hawthorne. No, esto acababa de comenzar. En el interior, la mansión era imponente pero opresiva. Sus largos pasillos estaban flanqueados por retratos antiguos, cuyos ojos pintados parecían seguir cada movimiento, como testigos silenciosos. El aire estaba cargado de polvo, y algo más. Un leve aroma metálico flotaba en la habitación, y entonces, ahí estaba, Lord Everett Blackwell, desplomado sobre su majestuoso escritorio. Una vela temblorosa ardía a su lado, proyectando sombras distorsionadas sobre su rostro inmóvil. En su pecho, incrustada con precisión quirúrgica, una daga antigua relucía a la tenue luz, pero no había sangre. Todo en la escena era demasiado perfecto, demasiado meticuloso, como si la muerte hubiese pasado de puntillas, y hubiera arreglado el escenario con la precisión de un pintor macabro. Los ojos afilados de Eleanor recorrieron el estudio. Una copa de vino, a medio beber, un libro de contabilidad abierto, con la tinta aún fresca, y ahí, unas débiles huellas fangosas que se dirigían a la estantería. Un pasaje secreto, una salida oculta. Antes de que pudiera indagar más, un estruendo repentino resonó en el pasillo, seguido de un grito ahogado. Los empleados de la casa quedaron petrificados. Sus rostros se tornaron pálidos, sus ojos se movieron nerviosos de uno a otro, como si compartieran un secreto, un pacto de silencio. Cierren las puertas, nadie sale. La voz de Harrington atravesó la tensión como una cuchilla. Se volvió hacia Eleanor, la mandíbula apretada. Esto no fue solo un asesinato, esto fue un mensaje. ¿Pero para quién? Y lo más inquietante, ¿quién será el próximo? Afuera, la tormenta rugía con furia. El viento azotaba las antiguas paredes de Ashworth Manor, cuya silueta sombría se recortaba contra los destellos intermitentes de los relámpagos. Dentro, el monótono tic-tac del reloj de pie resonaba por los pasillos oscuros, cada segundo arrastrando la noche más hondo en un silencio inquietante. El inspector Arlen Pierce ajustó su abrigo al entrar en el vasto estudio. Un denso aroma a libros de cuero y pergaminos antiguos impregnaba el aire, mezclado con otra cosa, hierro, sangre. Sir Reginald Ashworth yacía sobre su escritorio de caoba, su rostro congelado en una expresión de puro horror, la boca ligeramente entreabierta, como si su último aliento hubiera intentado pronunciar un nombre. Sus dedos rígidos se aferraban a una carta sin terminar, la tinta aún húmeda, como si hubiera sido interrumpido en mitad de una confesión. Y ahí, incrustada en su pecho, una daga ceremonial, la empuñadura de plata finamente labrada, un rubí en el centro, pero ni una sola gota de sangre, como si el arma hubiera sido colocada, no clavada, junto a la chimenea. Lady Celeste Ashworth permanecía erguida, envuelta en un aura de distante serenidad. Sus dedos sujetaban un vaso de jerez, intacto. Sus ojos fríos e inescrutables vagaron por la carta un instante antes de encontrarse con los de Arlen, con una calma glacial. Lamento su pérdida, dijo Arlen. Su tono era firme, pero inquisitivo. Pero debo preguntar, ¿qué sucedió? Lady Celeste exhaló lentamente. No lo sé. Lady Allo pasaba la mayoría de sus noches en su estudio. Nunca lo molestaba. Cuando lo encontré, ya estaba así. La puerta,
preguntó Arlen, arqueando una ceja. Cerrada, asintió ella. Como siempre, no le gustaban las interrupciones. Un leve titubeo en su mirada, una vacilación casi imperceptible, como si hubiera algo más que quisiera decir, pero no se atreviera. Desde la esquina de la habitación, Víctor Grace, el mayordomo, se aclaró la garganta. Fui el primero en verlo, señor. La puerta estaba cerrada con llave. Tuve que forzarla. Una habitación cerrada. Un hombre muerto, sin señales de lucha, murmuró Arlen, pasando los dedos por el borde del escritorio. Algo no encajaba. Examinó el estudio con atención. Un leve rastro de humo de cigarro flotaba en el aire. Una ligera desalineación en los libros del estante. Una gota de cera endurecida cerca de las pesadas cortinas de terciopelo. Detalles pequeños, insignificantes por separado, pero juntos, contaban otra historia. Entonces, desde el pasillo, un estruendo repentino, un grito ahogado. Arlen se giró bruscamente. Alguien en la mansión conocía la verdad, y tenía miedo, pero el miedo era peligroso, porque significaba que el asesino aún no había terminado, y las hizo a un lado. El pestillo de la ventana todavía estaba bloqueado, intacto, pero allí, en el borde del alféizar, había algo apenas visible, un hilo único de tela plateado. La señorita Thorne contó aliento. Eso no le pertenece. Graves giró bruscamente hacia ella. Entonces, pertenece a otra persona que estaba en esta sala. Una tensión tranquila se asentó entre ellos. Esto no era solo un misterio de la habitación cerrada. Este fue un juego jugado por alguien que sabía exactamente cómo matar sin dejar rastro, y, si no tuvieran cuidado, el siguiente movimiento sería suyo. El fuerte silencio del salón de Blackwood Manor era sofocante, lleno de algo invisible, una tensión que se aferraba al aire como una tormenta esperando romper. El cuerpo del señor Percival Ashford había sido retirado, pero su presencia aún permanecía, tejida en la tela misma de la habitación, un recordatorio fantasmal del misterio que se negó a ser ignorado. El inspector Elias Graves estaba junto a la gran chimenea, su aguda mirada barriendo a los invitados reunidos. Cada uno era una isla de sospecha en un mar de secretos. Al frente de él, la señorita Eleanor Sterling, equilibrada y tranquila, trabajó sus delicados dedos a través de su bordado, su expresión ilegible. Nadie había salido de la casa, nadie había entrado, y sin embargo, Lord Ashford estaba muerto. La puerta estaba cerrada, la ventana, sellada, la chimenea, sin usar durante décadas, dijo Graves, su voz cortando la tranquilidad como una cuchilla, sin señales de entrada forzada, sin señales de lucha, y sin embargo, asesinato. La señorita Sterling no levantó la vista de su bordado. El asesinato rara vez es fuerte. Inspector, dijo sin problemas, prefiere la tranquilidad. Prospera en los no molestados. Graves entrecerró los ojos, y sin embargo, siempre hay grietas, incluso en los crímenes más perfectos. Un débil aroma, casi imperceptible, se extendió por la habitación. No era el rico aroma de los cigarros, o el brandy persistente en las gafas intactas. Otra cosa, algo inesperado, violeta. La señorita Sterling también lo notó. Sus dedos dudaron sobre la tela. Violeta, murmuró, frunciendo muy ligeramente el ceño. Lord Ashford despreciaba las flores. Graves se volvió bruscamente. Entonces, no le pertenece. Hubo un pequeño cambio en la atmósfera, un endurecimiento de los nervios. Al otro lado de la habitación, Lady Helena Ashford, la viuda afligida, se sentó rígida, un libro descansando en su regazo, un tomo pesado y antiguo con su columna vertebral ininterrumpida, sus páginas intactas, un apoyo, un escudo. Graves había visto demasiadas actuaciones falsas para ser engañado por otra.
Estaba leyendo Lady Ashford. Cointó, su tono engañosamente informal. Levantó la barbilla. Lo estaba. Los labios de la señorita Sterling se curvaron. Apenas. Fascinante, reflexionó. Su aguja perforando la tela con la lenta deliberación de un depredador observando a su presa. Y sin embargo, no se ha girado una sola página. Por un momento, solo un momento. La máscara de la compostura se agrietó. Un parpadeo de dudas. Entonces, se fue. Pero Graves lo había visto. Y también la señorita Sterling. A su lado, el profesor Lionel Harrow, un hombre de intelecto y ego, cambió en su silla. Había estado en desacuerdo con Ashford durante meses. Sus argumentos sobre la misteriosa sociedad de veritas susurrados a través de los pasillos de la mansión. Sus nudillos se blanquearon alrededor del vaso de brandy que apenas había tocado. No estuvimos de acuerdo, pero los desacuerdos no hacen asesinos, inspector. Su voz estaba controlada, pero había una tensión, una estabilidad forzada que lo traicionaba. Eso queda por ver, respondió Graves, su mirada inquebrantable. Entonces, algo más, un detalle pequeño, casi imperceptible, un solo hilo de morado profundo atrapado en el borde de las cortinas de terciopelo. Graves lo alcanzó, sus dedos enguantados apenas rozando la delicada fibra. Se volvió hacia la señorita Sterling, observando el parpadeo comprensivo en sus ojos. Alguien estuvo aquí, alguien que no debería haber estado. Un silencio más pesado que antes se asentó sobre la habitación. El juego había cambiado. El asesino había tenido cuidado, pero no lo suficientemente cuidadoso. Y ahora, las paredes de Blackwood Manor susurraban sus secretos, esperando que alguien escuchara. La señorita Sterling dejó a un lado su bordado, su sonrisa lenta, sabiendo. Asesinato, inspector, dijo suavemente. Nunca es tan perfecto como parece. La luz parpadeante de las velas en Blackthorn Manor arrojó sombras largas y vacilantes a través del gran estudio, donde el aroma del viejo pergamino y el costoso brandy aún se aferraban al aire. El pesado escritorio de roble, que una vez perteneció al formidable Lord Reginald Blackthorn Manor, se quedó sin ser molestado, excepto por la única letra manchada de sangre que descansaba sobre él. Su cuerpo había sido llevado hace horas, pero la muerte tenía una forma de persistir. Su presencia se endurecía en las esquinas de la habitación como un testigo silencioso. Los ojos del inspector Elias Crowe fueron afilados mientras escaneaban las caras reunidas. Cada uno llevaba secretos, cada uno, cuidadosamente compuesto, pero incluso las mejores máscaras tenían grietas. Frente a él, Lady Vivienne Blackthorn Manor se sentó en equilibrio, su vestido de seda oscura sin arrugas, con las manos dobladas en su regazo, el dolor cuidadosamente arreglado en sus delicadas facciones. Pero Crowe había visto el verdadero dolor antes, y esto no era algo más, algo deliberado. Fuiste la última en verlo con vida, Lady Blackthorn Manor. Su voz fue medida, deliberada. Ella inclinó ligeramente su cabeza. Lo estaba. Hablamos brevemente sobre asuntos de bienes. Se retiró poco después. ¿Y la carta? Crowe hizo un gesto hacia el pergamino manchado. Una pausa. Solo un latido demasiado largo. No lo sabría. Conducía gran parte de su negocio en privado. En el otro extremo de la habitación, cerca de la chimenea crepitante, Jonathan Hale, el viejo amigo de Reginald, exhaló bruscamente, su vaso de whisky temblando lo suficiente como para ser notable. Estaba siendo amenazado, murmuró, endureciendo la mandíbula, y nadie aquí quiere hablar de eso. Los ojos de Crowe se movieron hacia él. ¿Amenazado por quién? Silencio. Desde la esquina, Catherine Lennox, la ama de llaves que había servido a la familia durante décadas, finalmente habló. Su voz era tranquila, pero llevaba un peso que aún hacía estremecer la habitación. La carta no solo está manchada de sangre, inspector. Pausa. Finalmente,
Su mirada se encuentra con la del inspector. Falta una página. La señorita Eleanor Sterling, una vieja amiga de la familia Blackthorne, y una mujer con una mente más aguda que la mayoría, golpeó sus dedos contra el brazo de su silla, su expresión ilegible, lo que significa que alguien lo tomó, dijo, su voz firme, y lo que estaba en esa página faltante valió la pena matar. Crow observó el sutil cambio en la habitación, el endurecimiento de las mandíbulas, el paso nervioso de los ojos, la forma en que los dedos de Lady Blackthorne se contrajeron ligeramente. El asesino estaba en esta misma habitación. Solo necesitaba hacerlos resbalar. El fuego crepitó, el único sonido que rompió el silencio inquieto. Afuera, la tormenta se enfureció, el viento aullando contra los muros de piedra de la mansión. Estaban atrapados juntos, y antes de que terminara la noche, Crow sabía que tendría sus respuestas, porque el asesinato nunca fue perfecto, solo tomó un error. La señorita Marple se sentó cerca de la gran ventana de Hensley Manor, sus agujas de tejer moviéndose con precisión rítmica, aunque su mente estaba en otra parte, uniendo los hilos sueltos del misterio frente a ella. Sir Alister estaba muerto, encontrado en su estudio, su rostro congelado en una expresión de sorpresa. Para un ojo no entrenado, parecía un final desafortunado para un hombre envejecido, pero la señorita Marple lo sabía mejor. El peso de la tensión en la mansión, los cambios sutiles en las miradas, el silencio que tenía más peso que las palabras habladas. Había secretos en esta casa, y tenía la intención de desentrañarlos. El inspector Graves se paró en el centro del salón, su postura rígida mientras sus ojos afilados se movían sobre los sospechosos reunidos. No perdamos el tiempo, nadie se va hasta que tengamos respuestas, dijo, su voz cargada de una autoridad tranquila que no dejaba espacio para argumentar. Lady Evelyn Cranborne se sentó a su derecha, la imagen del dolor contenido, sus manos delicadamente dobladas en su regazo. Sin embargo, la señorita Marple ya había notado las páginas vírgenes del libro que sostenía. Un accesorio no leído, una mujer perdida en la tristeza. No habría pensado en organizar una imagen de este tipo. Estaba en mi habitación cuando sucedió, dijo Lady Evelyn, su voz suave pero constante. Leyendo, no tenía ninguna razón para dañar a mi esposo. Los dedos de la señorita Marple se detuvieron ligeramente en su hilo. Debe haber sido una lectura bastante fascinante. Entonces, querida, si a que nunca has cambiado una sola página. Un parpadeo de dudas, un lapso momentáneo, pequeño pero revelador. El profesor Hugo Belvoir, una fuerza intelectual con un aire de arrogancia, fue el próximo en ser escrutado. Sir Alister y yo no estuvimos de acuerdo, sí, admitió, pero los hombres de principios a menudo lo hacen. No significa que lo haya deseado muerto. Incluso si amenazaba con exponer los verdaderos tratos de Veritas, preguntó el inspector Grace. La mandíbula de Belvoir se apretó, pero no dijo nada. El coronel Richard Vane, sentado por la chimenea, tocó sus dedos contra el reposabrazos de su silla, su postura militar inquebrantable. Sir Alister perdió su rumbo, dijo finalmente. Pero no recurro al asesinato para resolver mis disputas. La señorita Marple observó al coronel con un interés tranquilo. Su lealtad a Veritas era palpable, pero la lealtad a menudo generaba desesperación cuando se veía amenazada. Luego estaba Isabella Ferrera, enigmática y equilibrada. Sus ojos oscuros brillaban con algo entre diversión y cálculo. Vine a resolver viejas deudas. Eso es cierto, admitió, pero no soy una asesina. Sus palabras fueron deliberadas, controladas, demasiado controladas. Por último, Charlotte Whittaker, la tímida criada, inquieta cerca de la puerta, con las manos retorciéndose en nudos ansiosos. Yo preparé el estudio para él, tartamudeó.
Arreglé sus cosas, pero me fui temprano, lo juro, no escuché nada, demasiado rápido, demasiado ansiosa por despejarse. La mirada de la señorita Marple se suavizó, pero su mente se agudizó. El miedo era natural, la culpa era diferente. El silencio se asentó, grueso y pesado. El inspector Graves paseó lentamente. Su presencia era una presión constante sobre la habitación. Sir Alistair estaba a punto de exponer algo sobre Veritas. Alguien en esta sala tenía razones para detenerlo. La señorita Marple reanudó su tejido, sus manos estables, su mente acelerando. La verdad estaba enterrada bajo palabras, pero los secretos tenían una forma de desentrañarse, al igual que un nudo mal atado, y ella tenía todo el tiempo del mundo para tirar de los hilos. El viento aulló por las calles tranquilas de St. Mary Mead, sacudiendo las ramas desnudas contra los ventanales de Hensley Manor. El pueblo yacía debajo de una gruesa manta de nieve intacta, excepto por las huellas sinuosas que llevaban a la entrada de la mansión. En el interior, la gran casa permanecía inquietantemente en silencio, sus esquinas oscurecidas sosteniendo secretos que susurraban de algo mucho más siniestro que la mera tragedia. La señorita Marple ajustó su chal mientras pasaba con cautela por el pasillo principal, su mirada aguda barriendo cada minúsculo detalle. El inspector Graves iba un paso adelante, sus botas resonaban fuertemente contra el piso de mármol. Su comportamiento brusco habitual había sido reemplazado por algo más contenido, como si incluso él entendiera que este caso era diferente a cualquier otro. No se suma, señorita Marple, murmuró, deteniéndose a las afueras del estudio de Sir Alistair. La pesada puerta de roble estaba entreabierta, revelando la habitación con poca luz más allá. Una habitación cerrada, una escena del crimen intacta, y sin embargo un hombre encontrado muerto sin signos de entrada forzada. La señorita Marple sonrió débilmente, el tipo de sonrisa que tenía más conocimiento del que dejaba ver. Las apariencias son a menudo engañosas, inspector. La verdadera pregunta es, ¿a qué temía Sir Alistair antes de morir? Graves frunció el ceño y apartó la vista cuando entró. El estudio olía a libros viejos y brasas moribundas. La chimenea apenas se aferraba a su último aliento de calidez. Los documentos yacían dispersos por el escritorio, algunos arrugados, otros colocados deliberadamente, como si hubieran sido examinados y luego descartados. Y entonces, allí estaba, el detalle único que hizo que la señorita Marple se detuviera. Una silla había sido movida, muy ligeramente su lugar habitual marcado por una sangría en la gruesa alfombra. Alguien había estado aquí después de la muerte de Sir Alistair. Los dedos de la señorita Marple rozaron el borde del escritorio, sus agudos ojos se estrecharon. Verá, inspector, una puerta cerrada significa muy poco si el asesino nunca salió en primer lugar. Un parpadeo de inquietud cruzó la cara de Graves. ¿Estás sugiriendo que no estaba solo cuando murió? Todo lo contrario, dijo la señorita Marple, suavemente, su mirada cambiando hacia la ventana individual frente al patio. Estaba muy en compañía, y esa compañía tenía todas las razones para asegurarse de que nunca habló una palabra de lo que sabía. La ventana del estudio estaba enganchada, pero algo sobre el alféizar llamó su atención. Una leve mancha, apenas visible bajo la tenue luz, marcaba el vidrio. Era la impresión de una mano enguantada. Antes de que Graves pudiera cuestionarla, un ruido repentino resonó desde el pasillo más allá, un crujido, el sonido inconfundible de alguien cambiando su peso en un viejo piso de madera. El inspector se volvió rápidamente, pero la señorita Marple solo sonrió. No estamos solos, inspector, murmuró, doblando sus manos cuidadosamente frente a ella, y creo que nuestro invitado invisible se ha dado cuenta de que estamos mucho más cerca de la verdad de lo que le gustaría.
El silencio que siguió fue grueso, opresivo. La casa en sí parecía contener la respiración. El misterio de la muerte de Sir Alistair ya no era solo un rompecabezas por resolver, era un juego de gato y ratón, y la señorita Marple tenía toda la intención de ganar. El secreto de la medianoche. El aire llevaba el aroma crujiente de nieve, y la noche se envolvía en un silencio profundo y sofocante. Cada rincón de St. Mary Mead parecía temblar con un mensaje tácito, como si el viento mismo susurrara secretos. La señorita Marell, siempre observadora, sintió el cambio en el aire. Sus instintos le dijeron, algo inusual estaba a punto de desarrollarse. Sentado detrás del mostrador de madera de su tienda, el señor Peck ajustó la esquina de sus gafas, como si un recuerdo antiguo hubiera resurgido repentinamente. ¿Estás preguntando por Veritas, señorita Marell? Su voz sostenía una inquietud desconocida. La señorita Marell continuó tejiendo, sus dedos trabajando hábilmente para mantenerse calientes contra el frío húmedo. Pero su mirada permaneció fija en Pick. Solo quiero la verdad, dijo, su tono suave pero penetrante. Peck exhaló lentamente. Veritas no era solo una sociedad, señorita Marell, era una ley, pero una que servía solo a unos pocos. Dispensaban justicia como consideraban conveniente. Pero toda justicia tiene otro lado. La señorita Marell hizo una pausa por un momento, dejando a un lado su tejido, y Sir Alistair, una sombra pasó sobre la cara de Peck. Se acercó demasiado a la verdad, descubrió secretos que representaban un peligro para Veritas, amenazó con exponerlo todo. Un parpadeo de movimiento afuera llamó su atención, un breve brillo de luz, como si alguien hubiera pasado. Pick miró con cautela, sobrajando la voz, Sheborimuro, lo que es personas solo aceptan la verdad que eligen ver, y aquellos que descubren la verdad real. Su voz, se volvió complaciente. La señorita Marell lo estudió por un momento, luego permitió una pequeña sonrisa de conocimiento. Entonces Sir Alistair fue el blanco, por descubrir la verdad de otra persona. Pick permaneció en silencio, sus ojos a la deriva hacia la oscuridad exterior, donde parecía avanzar un silencio inquieto. Más tarde esa noche, cuando la señorita Marell regresó a su cabaña, su mente se demoró en las palabras de Pick. Los secretos que Sir Alistair había desenterrado, no se trataban solo de los códigos de Veritas, sino de su verdadero propósito. Aquellos que afirmaban ser árbitros de justicia, simplemente empuñaban su poder para sus propios fines. Pero Sir Alistair no había sido el único que había visto demasiado, y la señorita Marell sabía que la verdad no siempre era lo que se revelaba, a menudo, era lo que seguía oculto. En las profundidades de la noche, una ligera luz parpadeó, en algún lugar de las sinuosas calles de St. Mary Mead, una nueva sombra acechó, y no solo estaba mirando, estaba esperando. El secreto de la viuda. El sol de invierno colgaba bajo en el cielo, lanzando sombras largas y desvanecientes sobre Blackwood Manor. El aire estaba lleno del aroma de la tierra húmeda, y las hojas en descomposición, el tipo de quietud que hacía que una persona se sintiera observada. La señorita Evelyn Blackwood, cubierta de vestimenta de luto tan oscura como los secretos que llevaba, se sentó inmóvil en la gran sala de estar, sus dedos envueltos fuertemente alrededor de una taza de porcelana. Apenas levantó la vista cuando Margaret Hale entró, su llegada anunciada solo por el suave clic de sus zapatos contra el piso de mármol. Margaret, una mujer de precisión tranquila, se sentó frente a la viuda, su expresión ilegible. No esperaba visitas, murmuró Evelyn, levantando su mirada lo suficiente como para evaluar a su invitada. Margaret dio una pequeña sonrisa, del tipo que no era cálido ni frío, simplemente presente. Nadie lo hace,
pero a veces la compañía llega cuando más se necesita. Dejó que las palabras permanecieran en el aire, observando a Evelyn con cuidado. Evelyn exhaló lentamente. Supongo que estás aquí por mi esposo. Margaret se tomó su tiempo revolviendo el té que aún no había bebido. Hay susurros, Lady Blackwood, que el señor Blackwood tenía la intención de revelar algo antes de su partida prematura. Inclinó ligeramente la cabeza, observando cómo las manos de Evelyn temblaban apenas contra la fina porcelana. Los secretos tienen una forma de perdurar cuando se dejan sin resolver. Una larga pausa se extendía entre ellos, llena solo por el tic-tac rítmico del reloj del viejo abuelo en la esquina. Luego, por fin la mirada de Evelyn cayó al piso, sus dedos temblando muy ligeramente mientras dejaba su taza hacia abajo. No tienes idea de lo que era capaz mi esposo, susurró, más para sí misma que para Margaret. Margaret la observó con cuidado, sabiendo que acababa de dar su primer paso al corazón de un secreto que era mucho más oscuro de lo que había imaginado. Sombras de Blackthorn Manor. La niebla de la tarde se enrolló alrededor de Blackthorn Manor como un ser vivo, arrastrándose a través de las puertas de hierro y deslizándose por los muros de piedra. La señorita Margaret Ensor, siempre la tranquila observadora, atravesó ligeramente el corredor con piso de mármol, el aroma del pergamino envejecido y las brasas moribundas persistiendo en el aire. Había venido sin previo aviso, sabiendo que Lady Eleanor Blackwood no tendría más remedio que recibirla. En asuntos de escándalo, el silencio era a menudo la confesión más fuerte. Lady Eleanor se sentó aislada por la gran chimenea, su atuendo oscuro impecable, sus dedos descansando ligeramente en el reposabrazos de su silla. La luz parpadeante del fuego movía las sombras sobre su rostro, enfatizando la nitidez de sus pómulos, la opresión alrededor de su boca. Señorita Henshaw, saludó, su voz suave pero fría, como el acero pulido. ¿A qué le debo esta visita inesperada? Margaret, siempre paciente, se sentó en la silla opuesta, alisando sus faldas con facilidad deliberada. Estaba en el área. Pensé que podría pasar por una taza de té. Hizo una pausa, mirando a Eleanor con cuidado. Y ha sido una semana difícil para ti, me imagino. Un parpadeo de tensión pasó por el marco de Lady Eleanor, sus dedos se apretaron muy ligeramente. El dolor nunca es fácil, admitió, aunque su voz carecía de la crudeza del duelo, pero uno debe soportar. La vida no se detiene por el sentimiento. Margaret la estudió, observando el control rígido, la cuidadosa elección de las palabras, y sin embargo, algunos dolores son más pesados que otros, algunas cargas no están destinadas a ser llevadas solas. El silencio que siguió era grueso, pulsante con cosas tácitas. Entonces, Lady Eleanor dejó escapar un aliento tranquilo, su mirada, cayendo momentáneamente a las llamas. Es mejor dejar las cosas sin ser molestadas, señorita Henshaw. Mi esposo lo sabía, entendió el costo de la verdad. La expresión de Margaret no cambió, aunque su mente giró bruscamente en esas palabras. Un pensamiento curioso, reflexionó, Sidney levantando su taza de té, especialmente teniendo en cuenta lo que he llegado a aprender sobre los asuntos de Blackthorn, sobre las deudas, discrepancias en los tratos financieros de Lord Blackwood. El aliento de Lady Eleanor se enganchó, la reacción rápida, Chironupe no con la misma rapidez. Rumores, dijo rotundamente, especulación infundada de aquellos con demasiado tiempo y muy poco sentido. Margaret permitió una pequeña sonrisa. Ah, pero la especulación tiene una forma de convertirse en verdad, cuando demasiadas voces susurran la misma historia, y parece que su esposo tuvo bastantes enredos, algunos que podría haber estado desesperado por mantener ocultos. Colocó su taza de té con un tintineo tranquilo. Dime, Lady Eleanor, ¿qué fue lo que el señor Blackwood temía tanto? Una larga pausa. Luego, por fin,
Algo se agrietó debajo de la máscara de indiferencia de Eleanor. Sus manos temblaron ligeramente en su regazo, su mirada endureciéndose, no con ira, sino con algo mucho más oscuro. «Asumes demasiado, señorita Henso», dijo, su voz, ya no suave, sino afilada, bordeada con algo peligrosamente cercano a una advertencia. Margaret simplemente inclinó la cabeza. «Oeste tal vez, Lady Eleanor. Asumo lo suficiente». Afuera, el viento aullaba a través de los árboles, sacudiendo las ventanas. En algún lugar profundo dentro de Blackthorn Manor, el pasado se agitó, inquieto y a la espera. Respuestas que ya conocía. «Creo que Lord Alcott descubrió algo», dijo, «algo que amenazaba la base de la liga, y creo que por eso está muerto». La habitación parecía oscurecerse a su alrededor, la lluvia afuera ahora un susurro constante contra el vidrio. Whittaker tragó duro. Cuando finalmente habló, su voz era más tranquila, sus palabras más cuidadosas. «No tienes idea de con qué te estás entrometiendo, señorita Hastings». «Oh, creo que sí», respondió, su mirada inquebrantable. «Sé sobre los libros de contabilidad secretos, los fondos faltantes, los nombres que han desaparecido de los récords de la liga». Lord Alcott no estaba simplemente investigando la historia, estaba descubriendo algo mucho más antiguo, mucho más peligroso, y alguien dentro de la liga decidió que no viviría para revelarlo. La cara de Whittaker se había vuelto pálida, las sombras debajo de sus ojos se profundizaron. «No entiendes», murmuró, «no era solo dinero, era control. La liga estaba destinada a dar forma al futuro, a preservar el orden. Alcott iba a destruir todo lo que construimos». La señorita Hastings asintió, como si confirmara una sospecha que había mantenido durante mucho tiempo. «Entonces pensaste que era mejor silenciarlo». «No lo maté». La negación llegó rápidamente, pero no había fuego detrás de sus palabras, no había convicción, solo agotamiento. «Culpa». Ella inclinó la cabeza, estudiándolo. «Quizás no», admitió, «pero sabías lo que pasaría si no se detenía. Lo permitiste. Dejaste que la liga decidiera que era lo mejor, sabiendo muy bien que implicaría su versión de justicia». Un estremecimiento pasó por el marco de Whittaker, y cuando finalmente se encontró con su mirada, sus ojos estaban llenos de algo que podría haber sido arrepentimiento. «Pensamos que estábamos protegiendo algo más grande que nosotros», dijo, casi para sí mismo. «Pero al final, solo estábamos protegiendo nuestras propias mentiras». La señorita Hastings lo observó en silencio durante un largo momento. Luego ajustó el broche de su bolso con una precisión tranquila. «La verdad tiene una forma de surgir, doctor», dijo, «incluso cuando está enterrada debajo de años de engaño». Se giró, sus pasos resonando suavemente contra la alfombra, mientras se dirigía a la puerta. Afuera, la tormenta había empeorado, la noche presionando como un testigo silencioso. Cuando entró en el corredor, no miró hacia atrás. No había necesidad. El pasado ya había comenzado a desentrañarse, y la verdad, sin importar cuán profundamente oculta, no permanecería enterrada por mucho tiempo. Sombras de Blackthorn Manor. Las llamas en la chimenea crepitaban suavemente, lanzando sombras largas y parpadeantes a través del estudio con paneles oscuros. La señorita Eleanor Gries, sin pretensiones pero inquebrantable, se levantó lentamente de su silla. Su labor de punto seguía en sus manos. Movimiento rítmico de sus agujas nunca cesó, incluso cuando consideraba al doctor Alistair Wren con una mirada impenetrable. Él se sentó frente a ella, un vaso de jerez medio vacío en la mano, sus dedos agarrando el delicado cristal, una fracción de fuerza demasiado intensa. Afuera, la tormenta que había comenzado horas atrás se desencadenaba con furia. La lluvia golpeaba las altas ventanas en olas constantes e insistentes,
como si los cielos estuvieran desesperados por lavar los secretos enterrados en Blackthorn Manor. Bueno, entonces, dijo Miss Greaves por fin, su voz tranquila pero con el peso de la finalidad. Creo que he aprendido todo lo que necesito saber, doctor. La garganta del doctor Bren se movió en un trago dubitativo, aunque trató de enmascarar su inquietud con una sonrisa delgada y sin humor. ¿Y qué es exactamente lo que crees que has aprendido? Miss Greaves no respondió de inmediato. En cambio, se volvió, su mirada barriendo la habitación, el escritorio de caoba pulida, las gruesas cortinas de terciopelo, cerradas con firmeza contra el mundo exterior. El estudio había permanecido exactamente igual que la noche en que Lord Blackwood encontró su inoportuno final, y sin embargo, algo en el aire se sentía diferente ahora. Inhaló profundamente. El aroma de lavanda persistía en la calidez de la habitación, demasiado deliberado, un intento de enmascarar algo más. Se volvió hacia el doctor Bren. Dígame, doctor, ¿alguna vez ha notado cómo la verdad tiene una forma de persistir? Su voz era suave, casi meditativa. Se filtra en las paredes de un lugar, esperando a alguien lo suficientemente paciente como para escuchar. Los dedos del doctor Bren se contrajeron alrededor de su vaso. Su sonrisa vaciló por un instante. Poético, Miss Greaves, pero no ve cómo un hombre encerrado dentro de su propio estudio podría ser asesinado sin señales de entrada forzada. Su tono era tranquilo, pero había un filo en sus palabras. Como un caso aparentemente imposible es, en realidad bastante simple. Dio un paso adelante, sus agujas de tejer haciendo un leve clic. Verá, he estado escuchando, doctor, y lo que escucho es a un hombre que se ha quedado sin lugares donde esconderse. Una ráfaga de viento sacudió las ventanas, como si enfatizara sus palabras. El doctor Wren exhaló lentamente, frotándose la sien con una mano. Esto es absurdo. ¿Cree que tuve algo que ver con la muerte de Blackwood? Ni siquiera estaba aquí cuando la puerta estaba cerrada. Miss Greaves inclinó la cabeza. No, por supuesto que no. Sus ojos brillaban con un triunfo sereno. Ese era el punto. No, asegurarse de que nadie sospechara de usted. Caminó hacia el escritorio de roble, deslizando sus dedos suavemente sobre la superficie. El inspector cree que la puerta del estudio estaba cerrada desde adentro, por lo que considera esto un crimen imposible. Pero encontré algo peculiar durante mi visita anterior. De su bolsillo sacó un pequeño hilo de alambre fino. Con un movimiento preciso, ató un nudo delicado, y lo enganchó al pestillo de latón de la ventana más cercana. Tiró ligeramente, y con un clic, el pestillo se cerró. El doctor Wren observó el mecanismo, su tez palideciendo. La ilusión de una habitación cerrada, murmuró Miss Greaves. El truco más simple de todos. Retrocedió, dejando que el silencio se estirara entre ellos antes de hablar nuevamente. Sabía exactamente cómo manipular el pestillo de la ventana desde el exterior. Esperó hasta que Lord Blackwood estuviera dentro, hasta que corriera las cortinas y se acomodara para la noche, y luego, bajo la cubierta de la oscuridad, entró. Hizo una pausa. La lavanda fue un último intento, un intento desesperado de ocultar el aroma de cloroformo en el aire. Una dosis fatal, administrada de tal manera que no dejó signos de lucha. El aliento del doctor Wren se enganchó, pero no dijo nada, y una vez que estabas seguro de que estaba muerto, continuó, dejaste la forma en que viniste, asegurando cuidadosamente la ventana detrás de ti, asegurándote de que nadie sospechara de asesinato. Pero subestimaste una cosa, médico. Levantó ligeramente la barbilla, su voz tan estable como el tic-tac del gran reloj en la esquina. Subestimaste el peso de la culpa. Por un momento, el doctor Wren permaneció inmóvil. Luego, con una exhalación lenta, dejó su vaso sobre la mesa,
El tintineo del cristal contra la madera parecía increíblemente ruidoso en el silencio de la habitación. La miró, su rostro cuidadosamente compuesto, pero sus ojos contaban otra historia. La verdad tiene una forma de surgir, doctor, murmuró Miss Greaves, como si hablara con las mismas paredes, incluso cuando está enterrada bajo el peso del silencio, y cuando se volvió para irse, la tormenta afuera rugió, como si la noche misma hubiera estado esperando que finalmente se hablara la verdad. Susurros en Ashbourne Hall. El aire en el estudio estaba impregnado del aroma de la madera húmeda y el papel viejo. Las brasas moribundas en la chimenea arrojaban un brillo débil y tembloroso contra las paredes de panel oscuro. La señorita Evelyn Harrow se quedó inmóvil, sus dedos enguantados rozando el borde del escritorio de roble pulido, sus agudos ojos parpadeando por la habitación como si rastreara los restos de una historia que solo ella podía leer. Frente a ella, el inspector Caldwell observaba, su impaciencia apenas enmascarada bajo una fachada de desapego profesional. Entonces, dijo por fin, con una voz pesada de escepticismo, ¿estás sugiriendo que el asesino nunca salió de la habitación? Los labios de la señorita Harrow se curvaron en el menor indicio de una sonrisa. No de la forma en que lo asumimos, inspector. Se giró, moviéndose hacia la gran ventana, su reflejo fantasmagórico en el vidrio cubierto de lluvia. Todos han estado buscando un intruso, una figura sombría que entró y salió sin ser vista, sin dejar nada más que un cadáver y una puerta cerrada. Pero esa nunca fue la verdad, ¿verdad? Su mirada se dirigió al suelo, donde los fragmentos de vidrio brillaban como estrellas rotas. La ventana rota, los papeles dispersos, todo fue diseñado para engañarnos. Una actuación. La verdadera pregunta no es cómo escaparon, miró sobre su hombro, su voz descendiendo a un susurro, sino cómo se quedaron. Caldwell frunció el ceño, cruzó los brazos y su mente se agitó con las implicaciones. ¿Estás diciendo que el asesino nunca se fue, que estuvo aquí oculto, mientras registrábamos la casa? La señorita Harrow asintió, y se alejó de la ventana, sus zapatos apenas haciendo ruido sobre la gruesa alfombra. Un crimen como este no se trata de la fuerza bruta, inspector. Se trata de control, de saber exactamente cómo piensan las personas, cómo reaccionan. Sus dedos recorrieron el borde tallado de una estantería, deteniéndose en una ligera hendidura. Alguien en esta casa sabía que Sir Oswald se estaría trabajando hasta tarde, que cerraría su puerta por costumbre, que nadie lo molestaría hasta la mañana. También sabían que crear la ilusión de una entrada forzada nos haría buscar afuera, cuando la respuesta siempre estuvo aquí. Con un suave empuje, la estantería se movió, revelando una estrecha abertura detrás de ella, una grieta de oscuridad, que bostezaba hacia lo desconocido. Caldwell maldijo por lo bajo, acercándose. Un pasaje oculto, sus dedos recorrieron los bordes, sintiendo la corriente de aire filtrarse. Eso no estaba en los planos de la casa. No, murmuró la señorita Harrow, pero alguien lo conocía, alguien que lo usó a su favor. Se volvió, sus ojos firmes. Dígame, inspector, si alguien hubiera estado aquí, oculto en este mismo estudio mientras registrábamos la casa, ¿alguna vez habríamos pensado en buscarlo? La expresión de Caldwell se endureció, sus ojos centelleaban con comprensión. Maldita sea, fueron muy listos, estuvieron aquí todo el tiempo. Una vez que despejamos el estudio y lo asumimos vacío, simplemente esperaron el momento adecuado, y salieron por la puerta principal. La señorita Harrow sonrió apenas, y así, lo que parecía un crimen imposible, un asesinato cometido en una habitación cerrada, era, en realidad, nada más que una ilusión bien elaborada. No magia, no misterio, solo paciencia. Se alejó de la abertura oculta, dejando que el aire se asentara,
dejando que el peso de sus palabras se hundiera en las paredes. Caldwell exhaló, pasándose una mano por el rostro. Entonces, eso nos deja con una sola pregunta. Se volvió hacia ella, sus ojos oscuros con la emoción de la persecución. ¿Quién en esta casa es lo suficientemente paciente como para esperar en la oscuridad durante horas, sabiendo que acaba de cometer un asesinato? La señorita Harrow miró hacia el fuego parpadeante, observando cómo las brasas se derrumbaban en cenizas brillantes. Creo que, dijo suavemente, estamos a punto de descubrirlo. Entrada. Fue un engaño. Una onda de inquietud pasó por la habitación. Lady Camilla dejó escapar un fuerte aliento, como si hubiera sabido las palabras, pero había rezado que nunca lo harían. La verdadera pregunta nunca fue cómo entró el asesino, continuó Eleanor, su voz suave deliberada, pero cómo nos hicieron creer que nunca estaban dentro para empezar. Silencio, un silencio asustador y ensordecedor. Entonces, eso es absurdo, espetó Lord Henshaw, aunque su voz carecía de convicción. Eleanor simplemente sonrió. Un paciente conocedor. Se volvió hacia los demás. Sir Reginald era un hombre de hábitos estrictos. Cerró la puerta del conservatorio a las 10, precisamente todas las noches. Los sirvientes lo sabían. Todos lo sabíamos, lo que significa que quien lo mató ya estaba adentro antes de que esa puerta estuviera cerrada. Ella dejó que sus palabras se hundieran antes de continuar. Pero ¿cómo entonces hicieron que pareciera el trabajo de un intruso? Esperaron, se demoraron en la oscuridad, sabiendo que asumiríamos lo obvio. Y luego, una vez que encontramos el cuerpo, una vez que la casa estaba en el caos, hicieron lo más simple de todo. Ella alcanzó los pliegues de su abrigo, sacando una longitud de alambre negro delgado. Rompieron la ventana. Desde el exterior, un jadeo escapó de Lady Camilla, su mano volando hacia su boca. El inspector Hardy maldijo por lo bajo. Por supuesto, murmuró. Una correa, una longitud de alambre atada a un objeto, tal vez una piedra, tal vez algo dentro del conservatorio mismo. Fue arrojado al vaso desde la seguridad del jardín después del hecho, lo que parece que el robo había sucedido desde afuera. Se volvió hacia Eleanor. Su admiración apenas veló. Un truco de tiempo, un truco de percepción. Eleanor asintió. Uno que casi funcionó. Ella se volvió. Su mirada se asentaba, de manera desaliñada, infalible, en Lady Camilla. La mujer se había vuelto pálida, sus dedos temblando mientras agarraba las perlas en su garganta. Me imagino que esperaba que nadie pensara en cuestionarlo, Lady Camilla, que el caos del descubrimiento nos mantendría ciegos, pero subestimaste una cosa. El silencio se estiró, pesado, insoportable. Luego, por fin, Lady Camilla habló, su voz apenas más que un aliento. ¿Y qué fue eso? Eleanor sonrió, muy ligeramente. La verdad siempre tiene una forma de deslizarse sobre las grietas. La habitación estaba quieta. El juego había terminado. La respuesta se había puesto al descubierto. Y allí, en medio de la luz de fuego moribunda, Lady Camilla finalmente bajó la mirada, sus hombros inclinándose bajo el peso aplastante de su propio diseño. La habitación estaba llena de una quietud misteriosa, del tipo que se asienta antes de una tormenta. El gran estudio de Ashford Hall, una vez un santuario de intelecto y poder, ahora se había convertido en un mausoleo de secretos. Los estantes de caoba oscura se elevaban, sus libros de pie como testigos silenciosos de la verdad en desarrollo. El aire estaba lleno de aroma del viejo pergamino, la madera quemada y algo más, algo mucho más siniestro. El inspector Hall se quedó inmóvil, sus ojos afilados escaneando a los invitados reunidos. El fuego crepitó en el hogar, lanzando sombras parpadeantes sobre las caras de los que se habían reunido. Algunos se movieron incómodamente en sus asientos,
Otros agarraron sus gafas con demasiada fuerza. Pero había una cifra que permaneció inquietantemente quieto. Lady Cassandra Ashford. Sus manos descansaban en su regazo, sus dedos se entrelazaron con tanta fuerza, que sus nudillos se habían vuelto blancos. Sin embargo, su rostro no traicionó nada, una máscara perfecta de compostura fría. «Es hora», anunció Ale, su voz cortando el sofocante silencio. «La verdad ha esperado lo suficiente». Cassandra exhaló lentamente, su mirada fijada en las brasas moribundas del fuego. «¿Y qué verdad podría ser, inspector?» Se midió su voz, pero había un temblor innegable debajo de ella. Hal dio un paso adelante. Sus botas se resonaron contra el piso de madera pulida. «La verdad sobre el asesinato de Lord Ashford», dijo, su tono desprovisto de simpatía. «La verdad de que alguien en esta misma habitación ha estado tratando desesperadamente de enterrar». El peso de sus palabras se asentó fuertemente sobre la habitación. Los ojos se lanzaron uno hacia el otro, buscando signos de culpa. «Todos sabemos que Lord Ashford tenía enemigos», murmuró Lord Pembroke desde la esquina, girando el ámbar líquido en su vaso. «El hombre era despiadado en los negocios. Cotroate. Incluso, podría haber sido cualquiera». Los labios de Hal se acurrucaron en una sonrisa sombría, y sin embargo, no era cualquiera. Era alguien en quien confiaba, alguien que lo conocía lo suficientemente bien como para predecir cada uno de sus movimientos. Las palabras permanecieron en el aire, y luego, lentamente, deliberadamente, Hal volvió su mirada a Cassandra. «Fuiste la última persona en verlo vivo». Un silencio cayó sobre la habitación. Lady Cassandra parpadeó, su máscara agrietó solo una fracción. «Lo encontré», susurró, su voz apenas audible. «Él ya estaba». «No». Hal la cortó. «Se estaba muriendo». «Lady Cassandra, no está muerto. Hay una diferencia». Intentó hablar. «No». Su aliento se enganchó. Estaba delirante. No podía formar palabras adecuadas. «Oh, pero podría», respondió Hal. Lo hizo. Sus últimas palabras no fueron sin sentido, ¿verdad? Eran un nombre. La tensión en la habitación enrollada como una serpiente, lista para atacar. Los dedos de Cassandra se endurecieron en su regazo. «Mi esposo era muchas cosas, inspector, pero no era un tonto. Sabía que su tiempo se estaba agotando. Debía haber sospechado de alguien, quizás incluso alguien en esta misma habitación». Su desviación fue magistral, pero Hal no se inmutó. «No sospechaba, Lady Cassandra». «Lo sabía», se acercó, su voz bajando a un susurro cercano. «Sabía que eras tú». Una inhalación aguda de los invitados. Un vaso se deslizó de los dedos temblorosos, y se rompió contra el piso. Cassandra se sentó congelado, su pulso golpeando en su garganta. «Eso es absurdo», dijo, pero su voz carecía de su autoridad habitual. «Es». Los ojos de Hal brillaban con certeza. «Veamos de nuevo, de nuevo». Lord Ashford fue encontrado desplomado sobre su escritorio. Una sola herida en el corazón, sin signos de entrada forzada, sin perturbaciones, solo un vidrio de whisky destrozado, y una sola huella sangrienta manchada en la superficie del escritorio. La mirada de Hal le daba a ella. «Usted fue el único con acceso a su estudio a esa hora, el único que habría dejado entrar voluntariamente. Y la carta, Lady Cassandra, la que escribió horas antes de su muerte. Sabía lo que habías hecho». El aliento de Cassandra llegó en jadeos poco profundos ahora. «Él me iba a arruinar», dijo su voz agrietada. «Exponer todo, mi pasado, mis asuntos, mis deudas, todo lo que luché tan duro para mantener enterrado». La confesión colgaba en el aire como una sentencia de muerte. «Entonces lo mataste», Hale terminó suavemente. Peso de la justicia presionando sobre él. Pero no se detuvo, ¿verdad? Y ahora, tampoco la verdad. El gran estudio, una vez una fortaleza de poder,
se había convertido en una tumba de traición, y cuando Hay le indicó a sus hombres que detuvieran a Lady Cassandra, el fuego parpadeó una vez más, como si la casa misma estuviera exhalando su último y largo secreto. Se intensifica la atmósfera, el tono se vuelve más grave, la tenue luz del candelabro parpadeó, apenas conteniendo la asfixiante oscuridad que se aferraba al gran salón de Blackthorn Manor. El aire estaba impregnado del aroma de madera vieja, terciopelo húmedo, y algo mucho más siniestro, secretos. Se toma una pausa dramática antes de continuar. El inspector Alden Lockwood se quedó inmóvil, su mirada aguda fija en Eleanor Ravenscroft, la última amante de la finca. Su aliento era inestable, las manos aferradas con fuerza al reposabrazos de la silla antigua, los nudillos blancos como el hueso. Con voz susurrante y frágil, «No entiendes», susurró Eleanor, su voz frágil, pero bordeada de desesperación. «Nunca quise que esto sucediera». Se introduce una tensión creciente en la voz de Lockwood. La mandíbula de Lockwood se apretó. Había escuchado esas palabras antes, palabras de arrepentimiento, palabras que llegaban demasiado tarde. El cuerpo del señor Simon Blackthorn había sido encontrado hace solo unas horas, su forma sin vida arrugada al pie de la escalera de mármol, la inconfundible mancha de la traición filtrándose en el suelo. Se genera un ambiente de incertidumbre. Al otro lado de la habitación, los otros invitados permanecían congelados en un cuadro de sospecha. El estimado Dr. Godfrey Whitmore, cuyo comportamiento generalmente compuesto, ahora se veía fracturado con inquietud. Ajustó sus gafas con una mano temblorosa. Lady Rosalind Fairchild, cubierta de perlas y engaño, mantuvo su mirada baja, sus dedos rastreando, distraídos, el borde de su guante de seda. Y luego estaba Theodore Grey, el confidente más leal de Lord Blackthorn. Su silencio pesaba más que la tormenta que azotaba afuera. Se enfatiza la tensión con un sonido sordo, como un crujido de madera. Lockwood dio un paso adelante. El suelo de madera crujó bajo su peso. No más mentiras, Lady Ravenscroft. Conocía los secretos de Lord Blackthorn. No es cierto, las deudas, los asuntos, la herencia faltante, los iba a arruinar a todos, exponer hasta el último engaño entretejido en los cimientos de esta casa. Eleanor levanta la mirada hacia el retrato de Lord Blackthorn sobre la chimenea. Los labios de Eleanor se separaron, pero no pronunciaron palabra. Su mirada se fijó en el gran retrato sobre la chimenea. Los ojos pintados de Lord Blackthorn parecían burlarse de ella desde más allá de la tumba. Se intensifica la voz de Lockwood, implacable. «El baile de las velas», continuó Lockwood, su voz cortando la quietud como una cuchilla. Ahí fue cuando sucedió. La energía parpadeó, la música se detuvo, y entonces, hizo un gesto hacia la escalera. «Uno de ustedes vio una oportunidad». Un breve silencio, seguido de una reacción, una aguda inhalación de aire de Lady Fairchild. Un leve estremecimiento en la mano del Dr. Whitmore. Theodore Grey, evitando los ojos del inspector. La culpa tenía muchas formas, y Lockwood sabía reconocer cada una. Se introduce un susurro tembloroso de Eleanor. No estaba solo. Se genera un silencio más pesado. La voz de Lockwood baja, inquisitiva, peligrosa. ¿Quién? Una única lágrima resbala por la mejilla de Eleanor. Su miedo es palpable. Antes de que pudiera responder, el reloj de pie en la esquina marcó la medianoche. Una ráfaga de viento forzó las ventanas a abrirse, haciendo que las pesadas cortinas de terciopelo ondularan como fantasmas en la noche. Y entonces, desde el corredor, el sonido apenas perceptible de un tablón crujiendo. La tensión alcanza su clímax. Alguien está escuchando. Alguien está esperando. El agarre de Lockwood se cerró alrededor del reloj de bolsillo plateado en su palma.
el mismo encontrado en los dedos fríos y sin vida de Lord Blackthorne. La verdad estaba al alcance, pero en Blackthorne Manor, la verdad tenía la costumbre de arrastrar a las personas a la oscuridad con ella. Con voz grave y ominosa, y Lockwood comenzaba a preguntarse si él sería el siguiente. Se desvanece con el sonido de un trueno lejano y el eco de pasos desvaneciéndose en la oscuridad. El juego al parecer aún no ha terminado.